Hola, bienvenidos a La Biblia Te Guía, donde escucharás un mensaje de parte de Dios para tu vida. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Un abrazo grande y la bendición del Señor te acompañe en este día. Lo mejor que tenemos nosotros es la palabra de Dios, la presencia del Señor y su palabra, su Santo Espíritu que nos enseña. Y hoy estaba meditando acerca de la mente y especialmente de la memoria. Y cuando hablamos de memoria hablamos de recuerdos. Y cuando hablamos de recuerdos hablamos también de esos momentos de nuestras vidas en los cuales los recuerdos afloran y son como gigantes que comienzan a proyectar sus sombras sobre nuestra realidad actual y comienzan a obstaculizarnos e impedirnos de vivir nuestra vida cristiana con gozo, con alegría, porque comenzamos a recordar cosas de nuestra vida pasada y muchas veces ese recuerdo de nuestra vida pasada nos desalientan y nos llevan inclusive a veces, en los casos extremos, aún a poner en tela de juicio nuestra salvación en Cristo. Por eso es importante que comprendamos algo de este mecanismo de la memoria de los recuerdos y su influencia sobre nuestra vida actual en Cristo. Hay un relato acerca de un hombre que iba montado en su caballo, galopando velozmente, ¿no? Parecía que él se estaba dirigiendo a un lugar en donde debía de hacer algo muy importante. Entonces un hombre que le vio y que estaba al costado del camino, cuando pasa le grita: ¿a dónde vas? Y el jinete le contesta: no lo sé, pregúntale al caballo. Y hermanos, en este corto relato se nos presenta una realidad, una verdad muy importante, que es cuando nuestra mente se desboca, asusada por la culpa, por la vergüenza de las cosas del pasado, se vuelve incontrolable y en vez de nosotros controlar a la mente nos controla y nos determina a nosotros. Por eso es muy importante recordar que el fruto del Espíritu, dice la palabra de Dios, dice que el fruto del Espíritu es dominio propio, es decir, que hemos recibido y debemos ejercitar, por lo tanto, esa facultad espiritual que es la de dominar sobre los malos deseos, pero también sobre los pensamientos, especialmente esos pensamientos de culpa y de vergüenza que muchas veces vienen y afloran nuevamente allí en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, y de repente comienzan a echar sobre nosotros, sobre nuestra vida actual, su sombra tenebrosa. Así que yo recordaba también, mientras meditaba en estas cosas, que cuando Adán y Eva pecaron, ellos lo primero que percibieron era que estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. Y la culpa y la vergüenza está para nosotros ahí ejemplificada en esa conciencia de desnudez. Y el Señor le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y bueno, ellos habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando nosotros tenemos por nuestros recuerdos que de repente comienzan a venir otra vez, comenzamos a tener esa conciencia que se carga de culpa, se carga de vergüenza, nosotros debemos de recordar. Yo recordaba en esta mañana, el Señor como que me decía: ¿quién te enseñó que estás desnudo? Porque ahora en Cristo Jesús, en Gálatas 3:27 se nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esta palabra es, de una manera así muy fuerte, nos dice que estamos metidos dentro de Cristo, de tal manera que Él nos recubre, no estamos más desnudos. Por lo tanto, el Señor ha quitado de nosotros ahora en Cristo la vergüenza de la culpa de nuestros pecados, porque ahora no estamos más desnudos, sino que delante de la presencia del Señor
nosotros estamos revestidos de Jesucristo, y esto por la gracia de Dios. Así que es muy importante recordar cuando viene otra vez la vergüenza, la culpa por pecados pasados, a veces afloran esos recuerdos de nuestra vida vieja y vienen para volver a provocar en nosotros culpabilidad, vergüenza. Bien, tenemos que recordar, por eso es muy importante lo que la Biblia nos dice acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente debe ser renovada por la palabra de Dios, y por la palabra de Dios nosotros tenemos que enfrentar a esa mente desbocada por recuerdos antiguos, viejos, y anteponerle la palabra de Dios que dice que ya no estamos desnudos. Si la culpa y la vergüenza ahora ha quedado fuera de nuestras vidas, porque de Cristo estamos revestidos. Por supuesto que esto nos habla de una vida consistente de comunión con Cristo, ¿no? Es decir, esa comunión con Cristo es la que nos da la fortaleza y la fe, la confianza, la seguridad y la convicción de poder decir, no, ahora en mi vida ha habido un cambio drástico, y este cambio drástico es que ahora yo he renacido en el Mesías, en el Señor, en Jesús, el Salvador mío, y por lo tanto ahora estoy metido dentro de Él, estoy metido dentro de Cristo, y delante de Dios ya no me presento en mi desnudez moral, en vergüenza, en culpabilidad, porque nos dice también Hebreos capítulo 9, versículo 14, hace una pregunta retórica cuya respuesta debe ser, claro que sí, ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Fíjate, ¿no? El derramamiento de la sangre de Cristo, cuando Él se ofreció a sí mismo sin mancha, sin pecado alguno, por el Espíritu allí en la cruz del Calvario. Esa sangre que derramó, la sangre del Mesías, del ungido de Dios, de Jesucristo, esa sangre, dice aquí, que nos limpia nuestras conciencias, limpia nuestras mentes. ¿De qué? De obras muertas, de obras que surgían de una condición pecaminosa, que la Biblia la llama muertos en delitos y pecados, y eran obras que nosotros hacíamos y que además nos llevaban a la muerte. Qué tremendo, ¿no? Es importante aquí lo que dice Efesios en el capítulo 2, hablando de nuestra vieja vida. Dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, la carne había corrompido nuestra mente de tal manera que nosotros estábamos completamente esclavizados, tanto por la carne como por la mentalidad carnal que teníamos y que nos llevaba a hacer pecados de los cuales cuando nos acordamos nos avergonzamos, pero debemos de tener una mente renovada. Por eso la palabra de Dios nos dice de esto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ahora, hoy, con una proyección hacia el futuro en novedad de vida. Pero a veces el pasado viene otra vez para debilitarnos, para confundirnos y en el peor de los casos llevarnos hacia atrás. Pero nosotros no somos, como dice Hebreo, de los que retrocedemos, sino de los que de manera perseverante avanzamos por medio de la fe en la palabra de Dios. Ya no estamos más desnudos, ya no hay más culpa ni vergüenza, porque estamos revestidos de Cristo. Delante de la presencia de Dios ya no estamos desnudos. Nuestra vergüenza y culpa fue quitada, y ahora en Cristo Jesús el Padre nos recibe con alegría,
porque nosotros estamos en su Hijo y Él ve a su Hijo en nosotros y Él mismo nos ha provisto esta cobertura. Él mismo nos ha provisto este revestimiento al enviar a Jesucristo para que en la cruz del Calvario derramara su sangre y nuestras conciencias, nuestras mentes puedan ser limpiadas de obras muertas. Así que nuestra conciencia ahora está limpia por la sangre de Jesucristo. Y fíjate lo que dice al final del versículo 14, Hebreos 9:14, para que sirváis al Dios vivo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra ocupación hoy, más allá de, como decía Guillermo Carey, un gran misionero que fue a la India. Él decía, mi profesión, cuando le preguntaban la profesión, dice, mi profesión es predicar el Evangelio y enseñar la palabra de Dios. Y para pagar los gastos, soy zapatero remendón. Qué interesante esa mentalidad que Guillermo Carey expresa allí. Él decía, él entendía que su tarea principal era servir al Dios vivo. ¿Y cómo lo servía? Bueno, predicando el Evangelio y enseñando la palabra. Y luego decía, y para pagar mis gastos soy zapatero remendón, que era su oficio en este mundo. Quiera el Señor que tengamos esta mentalidad, ¿no? Para que pongamos las cosas en el orden debido, según el orden de Dios. ¿Qué somos? Bueno, somos servidores del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de los dones que Él nos ha dado. No son nuestros, Él nos lo dio para que administremos esos dones para bendecir a nuestros hermanos y para bendecir a los que no conocen a Cristo por medio de nuestra vida. Eso es lo que somos, servidores de Dios. Pero si vienen esos fantasmas del pasado y se levantan y proyectan su sombra sobre tu presente, recordá esto. Recordá que ahora en Cristo estás revestido de Él y recordá que la sangre de Cristo limpia tu conciencia de obras muertas para que lo puedas servir al Dios viviente en novedad de vida y en libertad en Cristo Jesús. Un abrazo grande, bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos.